México es uno de los países con más mitos y leyendas y sin duda alguna la antigua gran ciudad llamada Tenochtitlan, que actualmente desde ya hace mucho tiempo es el Distrito Federal o también llamado la Ciudad de México, es uno de los lugares con más historia, con lo cual junto lleva muchos mitos y leyendas. Existen también mitos y leyendas urbanas que son cosas más recientes, entre ellas hay muchas que se cuentan del metro de la Ciudad de México. El metro del DF es joven a comparación de otros metros de otras ciudades, se fundó hace 44 años el 4 de septiembre de 1969 con la primera línea, la línea 1, que su color distintivo es el rosa, que en sus inicios solamente se había inaugurado desde Zaragoza hasta Chapultepec, pero con el paso de los años se han hecho más líneas, actualmente son 12, a pesar de que no tiene tantos años han pasado bastantes cosas extrañas, tenebrosas tragedias, con lo cual se han desatado muchos mitos y leyendas. Cuatro Caminos no es la última estación. Se rumorea que la estación Cuatro Caminos, que es una de las terminales de la línea 2 que va de Taxqueña a Cuatro Caminos, no es la última estación, ya que se dice que después de Cuatro Caminos sigue una estación llamada Transmisiones Militares. Pero esta no es una estación normal, ya que se encuentra dentro del campo militar número 1, que queda cerca del terreno donde estaba el antiguo toreo en los límites del Distrito Federal y Estado de México. En esta estación no tiene acceso al público, ya que es exclusiva para los militares, para que se transporten rápidamente hasta el Zócalo en caso de que haya disturbios, invasión o una catástrofe. Estación Observatorio Línea 9. Como mucha gente sabe, la línea 9, o sea la línea Café, va de Pantitlán a Tacubaya, pero en su trayecto planeado originalmente iba a ser de Pantitlán hasta Observatorio, al igual que la línea 1, ya que el objetivo de la línea 9 era desahogar a la línea 1 debido a que es una de las líneas más usadas y en horas pico es todo un caos. La línea 9, su objetivo, como acabo de mencionar, era desahogar a la línea 1, o sea ayudarla a quitarle fluencia de gente llegando a las mismas direcciones Pantitlán Observatorio, pero con un trayecto más directo, haciéndola más corta, lo contrario a la 1, que se desvía y alarga el trayecto teniendo más distancia y más estaciones. La línea 9, mientras estaba en su construcción, paso a paso todo iba bien y cumpliendo su objetivo. Ya se veían los avances poco a poco, hasta que finalmente el 26 de agosto de 1987 fue inaugurada con su primer tramo de Pantitlán a Centro Médico. Todo seguía bien y apuntando a que llegaría hasta Observatorio. A principios de 1988 fue fundada hasta Tacubaya, siendo la terminal provisional. Y la gente se preguntaba, ¿y Observatorio? Pasaron los meses y seguía siendo Tacubaya la terminal provisional, ya que se esperaba pronto que inauguraran la estación Observatorio. Incluso por esos días de 1987 y 1988 en la línea 1 se actualizaron y cambiaron los pictogramas, o sea las plantillas de los vagones que tienen los iconos de las estaciones que tiene la línea. En estos nuevos pictogramas lo nuevo que traían era que en el icono de la estación Observatorio aparecía de dos colores, el color rosa de la 1 y el café de la 9, que significa que dos líneas pasarían por ese lugar y harían correspondencia a línea 1 y línea 9, y así compartiendo la terminal Observatorio y sus talleres. Siguieron transcurriendo los meses y nunca llegó la línea 9 a Observatorio. Lo que muchos se preguntan es, ¿realmente construyeron la estación o no existe? Muchos dicen que es una estación fantasma, ya que está abandonada y no tiene entradas al público y su único acceso es por los túneles de Tacubaya a Observatorio, o incluso dicen que en Observatorio de la línea 1 hay muros falsos, que obstruyen los pasillos que llevarían a los andenes de Observatorio de la línea 9. Otros mitos dicen que mientras construían la estación hubo un derrumbe y la estación quedó inservible. También se cree que si realmente existe, al finalizar la construcción se arrepintieron y no quisieron abrirla debido a que finalmente consideraban que sería innecesario y estúpido hacer que hicieran la línea 1 y 9 correspondiendo 3 veces y 2 veces seguidas. También se dice que solamente la utilizan como depósito de chatarra y basura de la línea 1 y 9. Hasta la fecha aún sigue siendo todo un misterio y no se sabe si realmente exista o no. Trabajador arrollado. Hace varios años en la estación Pino Suárez, cuando el metro deja de dar servicio y empiezan a dar mantenimiento, un trabajador que se encargaba de inspeccionar las vías tenía ya varios años trabajando, por lo cual era ya alguien con mucha experiencia y ya no caminaba en dirección contraria a los trenes sino en su misma dirección, ya que se confiaba mucho de que si llegara un tren lograría escucharlo y hacerse a un lado, pero no fue así, ya que se accionó un tren y el hombre terminó arrollado y su cuerpo descuartizado. Se dice que su fantasma se aparece en la madrugada tratando de terminar su trabajo no finalizado. Hombre rata.
En la línea 3 en los tramos de la raza de Tlatelolco y de Riveros a Miguel Ángel de Quevedo se dice que se escuchan muchos rugidos y chillidos e incluso hay gente que asegura haber visto una clase de roedor gigante entre las estaciones e incluso otros dicen haber visto una clase de hombre con aspecto de roedor con semejanza a una rata o incluso a un topo que se dice que llega de devorar gente. Tren fantasma. En el tramo entre Allende y Zócalo se dice que después de que se cierran las instalaciones del metro aproximadamente a las 12 am viaja un tren sin conductor por el túnel que no llega a las estaciones e inexplicablemente desaparece. Fantasmas entre Panteones y Cuatro Caminos. En el tramo entre Panteones y Cuatro Caminos que se encuentra por debajo del Panteón Español y cerca del Panteón Santorum y Cementerio Británico se escuchan sonidos extraños como gritos y golpes en las paredes e incluso se dice haber visto bolsas negras con lo que parecen tener dentro de ellas cadáveres. Suicidio en el Rosario. Hace varios años en la estación El Rosario de la línea 6 y 7 un trabajador que inspeccionaba las vías mientras hacía su trabajo cuentan que probablemente vio alguna clase de ser paranormal que se le empezó a acercar. El hombre al ver eso, huyó corriendo lo más rápido posible para llegar a la estación y pedir auxilio pero fue tanto su miedo y desesperación de no poder escapar que se suicidó aventándose a un transformador y así electrocutarse y morir. Muertos en viaducto. Se cuenta que en la estación Viaducto donde ocurrió un choque de trenes el 20 de octubre de 1975 que dejó 31 muertos y 70 heridos se rumorea que en la madrugada se ve gente tirada, arrastrándose, sangrando y gritando de dolor por un lapso de unos segundos y desaparecen. Línea 8 hasta Indios Verdes o La Raza. El plan original de la línea 8 era hacerla llegar hasta La Raza o incluso hasta Indios Verdes para desahogar a la línea 3. Por lo cual muchos dicen que en Garibaldi la terminal de la línea 8 aparte del túnel que va a los talleres hay otro que se cree llega hasta La Raza y que hay estaciones fantasmas inconclusas y abandonadas. Entre ellas dos estaciones eran Nonoalco y Peralvillo, en caso de que se pudiera hacerla llegar hasta Indios Verdes pasaría incluso por Tepeyac pero no se pudo hacer llegar hasta allá ya que la INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia impidió que se construyera ese tramo ya que causaría daños en las ruinas de la Plaza de las Tres Culturas ya que la línea 8 pasaría por debajo. No se sabe si realmente existan esas estaciones. Pero mucha gente dice haber asegurado que el túnel sigue hasta más lejos. Asesino de la Merced. Se asegura que hace varios años, por los años 80, a altas horas de la noche de las 10 a las 11 en la estación Merced de la línea 1 merodeaba un hombre con una gabardina negra y con sangre goteando debajo de su gabardina. La poca gente que lo vio, al ver eso notaban que eran manos mutiladas de una mujer. La gente llegó a ir con la policía a contarles pero nunca lo atraparon. Estación Los Pinos. Entre el tramo de las estaciones de Auditorio y Constituyentes que pasan por el bosque de Chapultepec y la residencia oficial de Los Pinos hay un túnel que lleva a un búnker donde solo tiene acceso el presidente lo cual serviría para resguardar al presidente y su familia en caso de un ataque. Almas en pena de Tacubaya. En la estación Tacubaya donde pasan las líneas 1, 7 y 9. Principalmente en la línea 9. En las vías, cuando se cierra y deja de dar servicio a las 12 se escuchan gritos y voces que se cree que son de las personas que se suicidaron aventándose a las vías. Fantasmas en Deportivo 18 de marzo. En los pasillos largos de la estación 18 de marzo que conducen a los andenes de la línea 3 y 6 se escuchan pisadas apresuradas como si una persona estuviera corriendo por lo cual al golpear no se encuentra nadie cerca. Aztecas danzantes en Pino Suárez. En la estación Pino Suárez se dice que se aparecen aztecas danzando y se escuchan sonidos de caracol alrededor de la pirámide de Ekal. La niña de Terminal Aérea. En los pasillos de la estación Terminal Aérea de la línea 5 a altas horas de la noche se llega a aparecer una niña de 6 a 9 años aproximadamente que le pide a los usuarios que le ayuden a atar sus agujetas, pero la persona al agacharse se percata que la niña no tiene piernas. Algunos otros usuarios dicen que se aparece en los andenes con una muñeca en la mano y les pide que jueguen con ella, de tal forma que al aceptar ella avienta su muñeca a las vías, pero la gente al ver eso notan que lo que realmente aventó era una cabeza humana. Mesicas saliendo hacia el Zócalo. En la estación Zócalo de la línea 2, al pasar el último tren un poco antes del cierre, se puede ver que del túnel sale una peregrinación de mesicas, con atavíos, instrumentos musicales etc., que suben y salen hacia la plancha del Zócalo. Niña fantasmal de Agrícola Oriental. En el tramo de la línea de Agrícola Oriental para llegar a Pantitlán, al fondo del último vagón de los trenes se llega a aparecer el fantasma de una niña. Difuntos en la estación Iztapalapa.
Al igual que en el tramo Panteones a 4 caminos de la línea 2, en este caso sucede algo parecido, ya que la estación Iztapalapa se encuentra por debajo del Panteón Civil de Iztapalapa, pero en este caso en los andenes de la estación se llegan a escuchar murmullos, gemidos, pasos y voces. Bueno, estos fueron algunos de los mitos